Comenzamos ya la última ponencia de la mañana. Pasamos a escuchar a nuestra compañera Nicole. Ella es abogada, tiene un máster en protección de datos personales y privacidad y en la actualidad es responsable del Departamento de Protección de Datos y Nuevas Tecnologías en Aledia Legaltech Colombia. Niki, cuando quieras, eh, todo tuyo. Buenos días. Desde Aledia Legaltech queríamos introducir a este Master Webinar un tema que ya se va a quedar con nosotros, que son las inteligencias artificiales. Ahora mismo, en el Consejo Europeo está en discusión una nueva reglamentación sobre inteligencia artificial y pues se hizo un trabajo de revisión al texto propuesto, no al que se filtró, no al último que se filtró, porque no, a veces yo no confío mucho en las filtraciones, suelen cambiar, sino al último texto que fue acordado. Em, bueno, entonces avancemos un poco. Este sería el índice para de pronto tomar los puntos más importantes de lo que sería la nueva reglamentación en cuanto a inteligencia artificial, qué es y qué no es una inteligencia artificial. Es muy importante delimitar esto porque esto permitiría entender qué entra y qué no entra dentro del campo de aplicación de lo que sería la nueva reglamentación, cuál es el objetivo de la reglamentación, qué actores están definidos dentro de la reglamentación, qué clasificación se eligió para las inteligencias artificiales, cuáles prácticas estarían prohibidas y el tratamiento de datos biométricos planteado dentro de este reglamento. Entonces, avancemos. ¿Qué es una inteligencia artificial? En el contexto de la propuesta del reglamento, una inteligencia artificial es un sistema autónomo que, a partir de datos generados por máquinas o por humanos, deduce cómo lograr objetivos mediante estrategias de aprendizaje automático o basadas en lógica y conocimiento, que produce información de salida como voz, texto, video. Yo creo que todos hemos estado en contacto con este tipo de inteligencias artificial. Creo que la más conocida es ChatGPT, pero, por ejemplo, desde Aledia para generar contenidos educativos, utilizamos una que se llama AudioBot, que genera, toma el texto y lo vuelve una voz. Y tiene voces neuronales que tratan de sonar como personas. E incluso uno puede elegir acentos, puede elegir un género y puede elegir una nacionalidad para esa voz. ¿Cuáles son las principales características de una inteligencia artificial? La capacidad de aprendizaje, razonamiento o modelización. ¿Qué quiere decir esto? Que aprende de acuerdo a la información de referencia y de entrada y es capaz de hallar una solución o proponer una con la información que le es dada y se va ajustando a los refuerzos del usuario. Eso, bueno, si alguno de los que está presente el día de hoy ha utilizado ChatGPT, ChatGPT funciona de esta forma. Uno le puede solicitar, ChatGPT, necesito que me redactes una carta y la primera carta no te gusta. Puedes tomar información de la carta y decirle a ChatGPT, necesito que elimines esto, pero necesito que agregues esto. Vas haciendo los ajustes y ChatGPT, cada vez que genera un contenido, te sale una manita arriba y una manita abajo. Si tú le das una manita arriba, tú le estás diciendo a ChatGPT que ese tipo de contenido es el que a ti te funciona. Y él se va a entrenar de acuerdo a ello. Es más, si ustedes dejan chats para propósitos específicos, cada vez que entren a ese chat con ese propósito, por ejemplo, tienen un canal de chat solamente para redactar correos y ya ustedes tienen entrenado a ChatGPT en la estructura, ustedes nada más ya le darían la orden. Necesito que me redactes un correo así y ya lo va a hacer en la estructura que ustedes le han venido reforzando positivamente, que es la que a ustedes les gusta. Eh, la otra característica de las inteligencias artificiales es la capacidad de inferir a partir de datos de entrada. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de aprender y hacer inferencias de datos a partir de otros para resolver un problema de aplicación sin estar expresamente programados para ello, con una serie de instrucciones que abarquen pasos, todos los pasos desde la entrada hasta la salida. O sea, esto último es más cómo funcionan los algoritmos
pero no las inteligencias artificiales. A las inteligencias artificiales uno no le debe dar un paso a paso. Con una información de entrada, ellos van generando la solución de salida de forma automática, ¿no? Y autónoma. La tercera es el aprendizaje automático. Las inteligencias artificiales permiten alcanzar los objetivos que define el usuario a través del aprendizaje automático y estrategias basadas en lógica y conocimiento. ¿A qué se refiere el aprendizaje automático? Son procesos informáticos de optimización a partir de los datos, los parámetros del modelo, que es un constructo matemático que genera información de salida. Y las estrategias basadas en lógica se refieren, en lógica y en conocimiento, se refieren a crear sistemas que estén en capacidad de hacer un razonamiento lógico con una base de datos que les es dada previamente. Ellos tienen un motor de inferencia y generan información de salida utilizando pues lo que ya saben, lo que tienen, lo que han aprendido. Y por último, luego está generar información de salida, como pues lo haría ChatGPT o la inteligencia artificial de la que les hablé, AudioBot. Luego está lo último, que es muy importante, la autonomía del sistema. Es decir, que una inteligencia artificial puede ser muy funcional sin necesidad de intervención humana. Entonces, una vez dejando claro que es una inteligencia artificial, veamos que no es una inteligencia artificial. Estos sistemas que utilizan reglas definidas para ejecutar operaciones de manera automática no pueden ser considerados inteligencias artificiales y no entrarían en el campo de aplicación del reglamento. Aquí les pongo unos ejemplos: los software tradicionales de toda la vida, algoritmos y motores de búsqueda, y los chatbots automatizados. Por ejemplo, un chatbot que se usa muy recurrentemente en servicio al cliente, ¿qué tiene? Tiene unas órdenes programadas. Generalmente, eh, uno entra al chat, él te dice, tienes estas opciones, tú tienes que elegir dentro de las opciones. Si lo que estás solicitando se encuentra fuera de la programación del chatbot, este no va a encontrar una solución de manera autónoma y generalmente lo que hace es conectarnos con un agente. ¿Cuál es el objetivo del reglamento? El reglamento busca algo muy sencillo, que es lo que generalmente buscan todos los reglamentos dentro de la Unión Europea: un marco de normas armonizadas que ofrezcan seguridad jurídica en el territorio de la Unión. ¿Por qué? Porque no se quiere esta dispersión normativa que se podría crear desde cada Estado miembro sobre inteligencia artificial. Entonces se prefiere un conjunto de normas armonizadas, y con ello, ¿qué se lograría? Pues impulsar el desarrollo y la utilización, la adopción en el mercado de la inteligencia artificial, ofrecer un nivel elevado de protección a los intereses públicos como la salud, la seguridad, los derechos fundamentales que están reconocidos dentro de la Unión Europea y por el derecho de la Unión. Este reglamento establecería normas armonizadas para la introducción, puesta en servicio y uso de sistemas de inteligencia artificial en todos los sectores económicos. Se aplicarían de forma consistente con el marco normativo que ya existe, es decir, no llega a reemplazar nada, no va a colocar nuevas reglas de protección de datos, no va a colocar nuevas reglas sobre derecho del consumidor, nada de ello. Él va a trabajar armónicamente con el marco normativo que ya se tiene. Ahora pasemos a los actores que han sido definidos dentro de la propuesta de reglamento, ¿no? Primero, en primer lugar, tenemos al operador. El operador son realmente todos los actores, todas las personas que ejecuten o interactúen de alguna forma con una inteligencia artificial, se puede considerar un operador. Un proveedor, un fabricante de productos, un usuario, un representante autorizado, un importador o un distribuidor. O sea, todos, absolutamente todos, son considerados operadores. Luego tenemos como a la figura más protagónica y que tiene bastantes obligaciones dentro del reglamento, que es el proveedor. El proveedor en algunas ocasiones puede ser fabricante y también puede ser importador. Es una persona jurídica o física que también puede ser una autoridad pública o puede ser un organismo de otra índole,
que desarrolle un sistema de inteligencia artificial o para el cual se desarrolla un sistema de inteligencia artificial y lo introduce al mercado europeo con su nombre o con su marca comercial. Ya sea que pretenda hacerlo de forma onerosa, es decir, que sea remunerado o de pago, o de forma gratuita, como actualmente está la versión solamente de ChatGPT. Por ejemplo, bajo la lupa del nuevo reglamento OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, pues sería un proveedor. Posteriormente encontramos al representante autorizado, que es una persona que también puede ser física o jurídica, a la que el proveedor le ha dado poder para que lo represente dentro de la Unión Europea. Tiene que tener presencia física o estar establecido dentro de la Unión Europea. Entonces, aceptando el mandato del proveedor, tendría que cumplir con las mismas obligaciones y llevar a cabo los procedimientos que se le establecen al proveedor, pues en nombre de este. Luego tenemos al fabricante de productos, que como lo había dicho anteriormente, podría ser un proveedor o simplemente alguien que desarrolle una inteligencia artificial para un proveedor y debe cumplir con las mismas obligaciones que en el reglamento se le imponen al proveedor y asegurarse especialmente de que el sistema de inteligencia artificial integrado a un producto final cumpla los requisitos que se establecen en el reglamento. Luego tenemos al importador, que es una persona física o jurídica que sí o sí tiene que tener presencia física o estar establecido dentro de la Unión Europea. Y lo que hace el importador es introducir en el mercado un sistema de inteligencia artificial que lleva el nombre o marca comercial de una persona física o jurídica que no se encuentra establecido en la Unión Europea. Luego tenemos la figura del distribuidor, que hace parte de la cadena de suministro, pero no se le considera ni un proveedor ni un importador. Y comercializa sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Y por último, el usuario, que sería toda persona física o jurídica, incluidas las autoridades públicas, órganos u organismos, que bajo su tutela se utilice un sistema de inteligencia artificial. Pasamos a un punto que de pronto es bastante complejo. Trataré de explicarlo lo mejor posible, y es que el reglamento hace una distinción. Hace una pequeña clasificación, se le podría decir, de inteligencias artificiales de uso general e inteligencias artificiales de alto riesgo. La calificación de alto riesgo generalmente se limita a aquellas inteligencias artificiales que pueden tener consecuencias perjudiciales para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los residentes de la Unión Europea. Entonces, la limitación se reduce al mínimo cualquier posible restricción del comercio, del comercio internacional si la hubiera, e incluso de uso. Entonces, tenemos las inteligencias de uso general, desempeñan funciones de aplicación general, hacen reconocimiento de imagen, de voz, la generación de audio y video, hacen detecciones de patrones, generan respuestas, pueden utilizarse en una pluralidad de contextos y no suelen ser o no suelen generar un impacto tan grande en los ciudadanos. Por el contrario, las inteligencias de alto riesgo sí o sí deben someterse a una evaluación de conformidad antes de ser introducidas al mercado. Es un requisito para que puedan ser comercializadas. De lo contrario, no, su comercialización sería ilegal, bajo la esfera de la propuesta del reglamento. ¿Qué sistemas se consideran de alto riesgo? Aquellos que hacen biometría, sistemas de identificación biométrica remota. Ya iremos a eso, porque no es lo mismo que un sistema biométrico clásico, como de pronto lo estaba explicando Sara. Infraestructuras críticas, informáticas, también infraestructuras críticas que tengan que ver con prestación de servicios básicos como electricidad, gas, agua. También inteligencias artificiales que tengan un impacto en educación y formación profesional, sobre todo si hacen selección de admisión de estudiantes o los clasifican según su rendimiento académico, ¿no?
Empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo. Igual, son sistemas que hacen clasificación o hacen selección de personal. Acceso de servicios privados esenciales y servicios de ayudas públicas esenciales. Asuntos relacionados con la aplicación de la ley, gestión de la migración, el asilo, el control fronterizo y por último, sistemas que tengan que ver con la administración de justicia y procesos democráticos. Los requisitos para el uso de inteligencias de uso general, diría que los requisitos que establece el reglamento solamente, son muy rígidos solamente si la inteligencia de uso general se pretende utilizar como una inteligencia de alto riesgo, porque podría darse el caso de que la inteligencia de uso general se pueda integrar a otra inteligencia para usarla con intenciones de alto riesgo. Cuando se usen sistemas de inteligencia o se pretenda usar como un sistema de alto riesgo, pues deben someterse al procedimiento de examen del que les había comentado antes de ser introducidas al mercado. Se requiere que los proveedores mantengan información de esta inteligencia por 10 años a solicitud de la autoridad de control. Y los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de uso general deben colaborar con otros proveedores que quieran introducir al mercado sus sistemas como una inteligencia de alto riesgo. ¿Cuáles son las excepciones a estas reglas o estos requisitos que se acaban de exponer? Pues si el proveedor excluye expresamente todos los usos que impliquen alto riesgo, pues no tendría que cumplir con el examen previo para introducirla al mercado. O cuando el proveedor detecte o se ha informado de que tienen un uso indebido una vez introducida al mercado, tiene que adoptar medidas que sean necesarias y proporcionales para evitar que se siga llevando a cabo su uso, y eso implica que la inteligencia artificial tenga un sistema que pueda detenerla o permitir esto. Luego vamos a cuáles son las prácticas prohibidas dentro del reglamento en cuanto a las inteligencias artificiales. Primero que todo tenemos que está prohibido la introducción o puesta en servicio o uso de sistemas de inteligencia artificiales que utilicen técnicas subliminales para influir significativamente en el comportamiento de una persona, influyendo en su conciencia y que esto tenga sobre todo intención de causar daño físico o psicológico a esa persona o a otras personas. Luego tenemos la introducción de inteligencias artificiales que se aprovechen de las vulnerabilidades de un grupo en específico de la población, con la misma intención de influir en el comportamiento, con la intención de hacer daño psicológico o físico o poner en riesgo una persona o varios miembros que pertenezcan a ese grupo. Luego tenemos que está prohibido el uso de inteligencia artificial con el propósito de evaluar o clasificar personas durante un periodo específico en función de su comportamiento, características personales, personalidad, con la intención de generar una puntuación, ¿no? De puntuar a ese ciudadano. ¿Por qué? Porque la puntuación puede propiciar ambientes de discriminación, contextos de, no sé, ostracismo social. Entonces, no está justificado el uso de este tipo de inteligencias artificiales, se encuentra prohibido. Luego está, por último, que este es bien interesante y ya lo tocaremos a profundidad luego de esta diapositiva, es el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Hay dos tipos de identificación biométrica que están planteados dentro del reglamento, que es la identificación biométrica remota solamente y luego la que está en tiempo real. Esta en principio estaría prohibida. Está prohibida hacerla en espacios de acceso público por las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Pero yo diría que más que prohibida está restringida. ¿Por qué? Porque si se pretende lograr unos objetivos específicos con esta inteligencia artificial, se permitiría su uso. Y ya tocaremos cuáles son esas excepciones bajo las cuales se puede utilizar este sistema.
Entonces, avancemos al tratamiento de datos biométricos dentro de este reglamento, ¿no? Hay que partir diciendo que todo tratamiento de dato biométrico y datos personales de otra índole que esté asociados al uso de sistemas con fines de identificación biométrica, pero que no esté asociado al uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Y esto hago la claridad porque el sistema de identificación biométrica remota en tiempo real tiene unas excepciones muy específicas. Los demás sistemas que se pretendan utilizar con la intención de identificar biométricamente una persona tienen que cumplir las reglas ya establecidas en cuanto a protección de datos personales. Esto sería el RGPD, esto sería el reglamento en cuanto a investigación y persecución de sanciones penales. Entonces, el reglamento trae varias definiciones sobre tratamiento de datos biométricos que van acorde con la finalidad del sistema de inteligencia artificial. Primero tenemos la posibilidad de introducir al mercado un sistema de reconocimiento de emociones. Es un sistema de inteligencia artificial que está destinado a detectar o deducir los estados mentales, las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos. ¿Qué obligación tendría el usuario que utilice este sistema? Debe informar a las personas afectadas que pues está en funcionamiento un sistema que puede deducir sus emociones a partir de sus datos biométricos. ¿Cuándo no es necesario informar? Si se pretende utilizar esta inteligencia artificial para impedir, para detectar o investigar una infracción penal. Luego vamos a los sistemas de categorización biométrica, que es un sistema de inteligencia artificial designado a asignar a las personas físicas a categorías concretas en función de sus datos biométricos. Y aquí me gustaría regresar a la diapositiva anterior, porque se puede confundir un poco con la práctica prohibida de evaluar o clasificar personas durante un periodo específico, porque técnicamente lo de evaluar y clasificar personas cabría dentro de lo que hace un sistema de categorización biométrica. Lo que pasa es que este sistema no puede dar un puntaje del ciudadano, ¿no? Con base a esas características dentro de las categorías en las que incluye a las personas, no puede darle un puntaje. Eso es lo que está expresamente prohibido dentro de las prácticas de inteligencia artificial. Entonces, vuelvo como para hacer esa claridad. Igual que lo anterior, la misma obligación de informar a las personas físicas que se encuentren expuestas a este tipo de sistema y la excepción igual. Si se pretende detectar, investigar o perseguir una infracción penal, no hay necesidad de informar que se está usando este sistema de categorización. Luego tenemos el sistema de identificación biométrica remota. Él es un sistema de inteligencia artificial destinado a identificar a personas físicas generalmente a distancia y, oígase bien, sin su participación activa. Es decir, la persona no tiene que estar presente para ser identificada. Se hace comparando sus datos biométricos con un repositorio de referencia. Estos sistemas de identificación biométrica remota suelen usarse para detectar o escanear a varias personas o su comportamiento de forma simultánea a fin de simplificar significativamente la identificación de varias personas sin su participación activa, cabe aclarar. Y esto es lo que lo diferencia de pronto de los sistemas biométricos tradicionales y los cuales quedan excluidos dentro del campo de aplicación del reglamento, solamente porque, bueno, si no utilizan ¿por qué no quedan fuera del campo de aplicación del reglamento? Porque la autenticación de los sistemas clásicos es confirmar que determinada persona física es la persona que afirma ser y esa debe estar presente para hacer esa verificación. Y se utilizan para que una persona pueda acceder a un servicio, por ejemplo, un servicio bancario. Entonces, se considera que estos sistemas no son tan nocivos como sí lo podría ser un sistema de identificación biométrica remota que impacta un grupo mayor de personas. Y luego están los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Nuevamente,
un sistema que en principio estaría prohibido, pero me gusta más decir restringido, porque no está del todo prohibido. Es un sistema en el que la recogida de los datos biométricos y la comparación y la identificación se producen casi que instantáneamente. Como les dije, vendría restringido el uso de este tipo de sistemas, que en principio solo estaría habilitado por autoridades encargadas de aplicación de la ley, salvo los siguientes escenarios: que se esté buscando una víctima concreta de un delito, prevención de una amenaza específica importante a infraestructuras críticas como infraestructuras informáticas, a la vida, a la salud, a la seguridad física, o prevención de un atentado terrorista. Y la localización o identificación de una persona a efectos de una investigación penal o la ejecución de sanciones penales en delitos que dentro de las legislaciones de los Estados miembros tengan al menos penas de 3 años o superiores a 5 años. Y los delitos son muy específicos. Es una lista de delitos muy extensa, pero como para darles un ejemplo: la pertenencia a una organización criminal, el tráfico de personas, la explotación sexual de niños, pornografía infantil, tráfico de sustancias, etcétera. La lista sigue, es bastante extensa, pero pues para esa lista de delitos, digamos que estaría justificado el uso de este sistema, pero tiene una particularidad. Se debe solicitar una autorización previa a una autoridad judicial o administrativa, salvo que de pronto la necesidad sea de carácter urgente utilizar la inteligencia artificial que permite una identificación biométrica remota en tiempo real. Se podría utilizar, pero también gestionar el permiso. Y en caso de que la autoridad a la que se le solicita el permiso lo deniegue, se debe detener el uso de este tipo de sistemas. Esto sería como una pequeña revisión muy general de lo que traería, los componentes más importantes que traerían este reglamento. Vamos a ver cómo avanza su aprobación, pero va bastante bien, porque por ahí vi hace poco que de manera provisional ya se creó dentro de la comisión un grupo en específico de expertos para inteligencia artificial, así que pues esto probablemente esté dentro de poco tiempo. Puede ser que este año tengamos reglamento o para el siguiente año. Bueno, abro este espacio para una ronda de preguntas. Los leo. Hola, Niki. Sí que yo tengo una pregunta. Mm. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una IA y un algoritmo? Teniendo en cuenta que el algoritmo aprende el comportamiento del usuario, ¿cuál es esa diferencia? Sí, la verdad es que todo el tiempo estamos como frente a expuestos a estos dos conceptos y no sabemos cuál es la diferencia, porque nos parece que funciona como muy igual o muy parecido, pero realmente los algoritmos están diseñados para tareas específicas y pueden no tener la capacidad que tiene una inteligencia artificial de abordar una amplia variedad de problemas, incluso con el aprendizaje que se le incluye a los algoritmos. Y son muy dependientes de las instrucciones específicas que se les suelen proporcionar. Entonces, tienen como tareas muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, el algoritmo de YouTube, tú lo entrenas para que te muestre contenido que a ti te gusta con base en los likes que das, o si le dices que no quieres ver cierto contenido, pero solo funciona dentro de la plataforma. No es un sistema al que le puedas solicitar algo directamente y te dé una información de salida. En cambio, una inteligencia artificial en ese sentido es más completa, es más autónoma, es más adaptable y es capaz de abordar diversas tareas. Entonces, digamos que en ese sentido son más sofisticadas, aprenden por sí solas, toman decisiones, tienen capacidad de aprender y mejorar con el tiempo, y no necesariamente están diseñadas para ejecutar un solo tipo de tarea.
Genial, muchas gracias, Niki. Y otra preguntita más, y si alguien tuviera otra pregunta, por favor que la ponga en el chat, que todavía tenemos tiempo. ¿Sabes si hay algún avance en la aprobación del reglamento? Bueno, además de lo de la filtración de la versión final que se encuentra por allí rodando, sería bueno resaltar que este año, el 24 de enero, lo que les había comentado, una decisión de la Comisión por la cual se va a crear una Oficina Europea de Inteligencia Artificial dentro de la Comisión por parte de la estructura administrativa de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnologías de Comunicación. Yo creo que esto es un gran avance. De hecho, es un requisito de que exista esta oficina antes de la aprobación del reglamento. Entonces, digamos que ya se está allanando el terreno para que se dé la aprobación del mismo. Entonces, yo creo que ocurriría este año o a más tardar el próximo año. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa si entra en diferentes vacíos el nuevo reglamento debido a la alta dinámica de la SIA actualmente? Esa es una excelente pregunta. Yo también lo estuve observando un poco en la redacción del mismo. Yo creo que igual ellos no entran a específicamente definir un tipo de tecnología, sino a manejan un enfoque de riesgo. El reglamento maneja más que todo un enfoque de riesgos para evitar caer en el desuso digamos que tiene un enfoque de neutralidad tecnológica desde el riesgo, desde las posibles consecuencias que pueden tener las inteligencias artificiales a los derechos fundamentales de los residentes de la Unión Europea. Entonces, creo que es la forma como están tratando de mitigar que se pueda desactualizar el reglamento frente a la creación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Todo claro, Niki, por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Y bueno, para terminar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el mundo que ha participado en este webinar. Sin vuestra participación esto no hubiera sido posible.